A la construcción e interpretación de indicadores, vamos a hacer un recorrido de algunos conceptos, de algunas características importantes para la construcción de indicadores. Inclusive vamos a aprender a asociar la construcción de un indicador con un objetivo relacionado también con una metodología muy utilizada, la cual también se puede aplicar en el campo de la salud, que es la metodología SMART. La definición de un indicador corresponde básicamente a aquella comparación que va a realizar una persona, un investigador o un analista desde cualquier parte entre dos o más tipos de datos que van a servir para la elaboración de una medición en términos cuantitativos y cualitativos. Es importante hacer un énfasis acá que podemos eh, identificar una serie de datos de estas dos naturalezas, cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, la presentación de hoy va a girar en torno más a aspectos cuantitativos, además que la mayoría de información y de bancos de información como tal disponibles en nuestro país, por ejemplo, eh, en el campo de la salud, corresponde básicamente de índole cuantitativa. Un indicador también podría definirse como aquellas expresiones cuantitativas de un proceso, de un fenómeno cuya magnitud o cuya medición, o también nos tenemos que acostumbrar en el término de la métrica, que vamos a compararlo con un estándar, es decir, vamos a tener una medición preliminar que otras personas, otras entidades han realizado, inclusive la academia, las universidades también son referentes en este término, para que nos muestren cierta información o cierto análisis de la información como tal y podamos comparar nuestros resultados. Algunas de las características más utilizadas, acá coloco 5 de las características que podemos identificar en un indicador y vale señalar acá que cuando estamos apenas en la construcción de este indicador tenemos que procurar que existan estas características mínimas, como lo son la precisión, la pertinencia, la oportunidad, la confiabilidad y la economía, que ya los vamos a detallar uno a uno para conocer un poco sobre las características que tiene implícita cada una de estas características dentro del indicador como tal. La precisión básicamente hace referencia al grado en que la medida o la métrica como tal que estamos obteniendo, que estamos valorando, refleja fielmente aquellas magnitudes, aquellos atributos que deseamos analizar o verificar. Es decir, qué tan cercano a nuestra realidad o al propósito que de una vez nos trazamos nosotros en la medición, estamos alcanzándolo a través de este proceso que es la medición. Es decir, si yo quiero plantearme un objetivo y a su vez, por consiguiente, un indicador de la medición de las listas de espera que tienen los sistemas de salud, específicamente tenemos que ahondar en ciertas características, en ciertas variables que arrojen a esa información específicamente algunas de estas datos que están consecuentes con el análisis de las listas de espera podría ser la cantidad de recurso humano disponible en un centro de salud, en un hospital, en un área de salud, en una clínica, por ejemplo, para atender específicamente los servicios de salud. En caso que no se tenga esa nómina muy robusta, pues efectivamente vamos a tener ciertas limitaciones en el alcance del objetivo y por ende en las mediciones consecuentes cuando hacemos la medición del indicador
no vamos a tener información precisa disponible para medir la consecución de este indicador como tal. Otra de las características es la pertinencia, que básicamente hace referencia a que las mediciones que se realizan deben causar un efecto o un impacto, como llamamos en algunos ambientes o en algunos sectores inclusive, para la toma de decisiones por los cuales se realiza este proceso, sea para un sistema en particular, llámese alguna organización. En este caso podríamos traer a colación el ejemplo de la Caja Costarricense de Seguro Social, si queremos hacer alguna valoración, alguna medición de algún indicador en particular, pues efectivamente nos vamos a enfocar solo a ese entorno. Si lo estamos midiendo a nivel de país, por ejemplo, en términos de rectoría, a través del Ministerio de Salud, por ejemplo, bueno, cuántos datos, cuánta información analizada le traslada ciertas instituciones, en este caso la Caja, al Ministerio de Salud para que obtenga esas mediciones oportunas también. Y también, como el caso que nos ocupa y en la coyuntura que estamos en este momento ante la pandemia, por ejemplo, a nivel mundial. Creo que el ejemplo es muy claro para dar una idea de esta característica de tener información, datos pertinentes para una situación en específico en un entorno como lo es Costa Rica, en este caso por el tema de la pandemia. Otra de las características es la oportunidad. Básicamente hace referencia a la cualidad que tienen las mediciones para brindar la información en el momento oportuno en la toma de decisiones o en su defecto para las acciones correctivas. Aquí es importante que si la persona o la organización o el sistema como tal está haciendo una medición en cierto momento del indicador, pues que en ese momento que se van a hacer las mediciones tenga disponibles los datos, la información para procesarla, almacenarla en una Big Data, por ejemplo, en algún software, donde podamos hacer esa interpretación y análisis de la información. Ejemplo, si yo tengo como objetivo que en un mes voy a hacer una medición de la cantidad de neonatos que nacen en un hospital X y llega ese día y voy a hacer la medición, la valoración del indicador y no se tiene la información en ese momento de los neonatos que han nacido. Por ejemplo, no tenemos acceso a la información en ese momento, pues efectivamente hablamos que no es oportuna la información, por ende es difícil hacer esta medición en ese momento. Entonces la idea es que hagamos todo un proceso de planificación específicamente para que podamos así obtener los datos de forma oportuna y por ende el análisis consecuentemente. La confiabilidad es una característica muy importante, hace referencia exactamente a la seguridad, a cuán fidedigna es la fuente de la información, dado que las mediciones que se hacen de forma repetitiva y también en algunos casos de forma periódica, si fuera el caso, permitiendo así la comparación y la correlación con otras mediciones y la fuente que estemos analizando. Es decir, nosotros tenemos que procurar en todo momento que las fuentes sean fuentes que extraigan la información de forma certera, de forma fidedigna, donde esté disponible esa información para poderla utilizar en otro momento si la vamos a hacer de forma repetitiva o inclusive si es un proceso que ya se tiene estandarizado, que se haga de forma periódica o que en nuestro plan, ¿verdad? Si ya estamos hablando en términos, perdón, de planes de trabajo o planes de gestión, si cada trimestre, si cada mensualmente o cada periodicidad que se establezca para la medición de ese indicador, efectivamente podamos tener de forma confiable los datos y la información. La característica de economía es bastante amplia y hace referencia precisamente a la proporcionalidad,
entre los costos incurridos para obtener las mediciones, los beneficios y la relevancia de las decisiones que se sustentan con los datos obtenidos. Es decir, que tengamos en cuenta que en ciertos momentos de la medición del indicador, la información no nos cueste más en términos de recursos financieros contables inclusive para hacer la medición que el mismo producto que vamos a obtener, porque si la medición va a ser más costosa de lo que vale, por ejemplo, un producto o la prestación de un servicio, pues en términos de análisis de factibilidad, como lo es la economía, precisamente decimos que es un indicador muy costoso y que implica a la organización, a la administración o al sistema de salud que el seguimiento y la medición de ese indicador relativamente eleva los costos y por ende no se puede hacer de una forma periódica o de la forma en la que hemos planificado de acuerdo al plan que se haya estipulado este indicador. Entonces, lo ideal es que hagamos una valoración y sopesemos un poco el término de ese indicador en términos de la economía como tal del indicador mismo. La importancia de un indicador con base a estas características que hemos explicado anteriormente es que un indicador nos permite hacer monitoreo y evaluación. En términos de monitoreo, vamos a ver más adelante en este curso, que permite hacer las correcciones o los planes de acción correctivos en cierto momento, dado que en el momento que se formula el indicador o el objetivo, identificamos que hay ciertas inconsistencias y que no permite obtener la información de forma oportuna, por ejemplo, o que más bien hay una desviación importante de la información o de los datos y por ende tenemos que hacer adecuaciones en, en el indicador o en el objetivo como tal. En términos de evaluación, como les decía anteriormente también, en la valoración de impacto, pues tenemos que hacer una valoración mayor, es decir, ¿qué implicación tiene seguir utilizando este indicador? ¿Es útil este indicador? ¿Qué efectos o qué información me proporciona? Si vemos que efectivamente la información es poca o es muy escueta o en definitiva no se obtienen los resultados esperados, específicamente lo que cabría aquí es reformular todo un indicador, hacer las correcciones, pero ya hasta el momento final y producto de el análisis que se tenga de este indicador. Creo que es muy clara la diferencia entre monitoreo o también en otras literaturas pueden conseguirlo como seguimiento, que es durante la medición del mismo indicador. Y el otro proceso como tal es que permite la evaluación, que es decir, hasta el final y hacemos también las correcciones. Las ventajas de estas pueden ser muy específicas según la necesidad del sistema en que estemos analizando. Otro de los aspectos que importan para eh, determinar si existe cierta relevancia en un indicador es que estos son herramientas de trabajo eh, para un sistema, para una organización, para un país, para el mundo en general, como les hablaba al inicio, en términos del contexto de la pandemia, por ejemplo. Entonces, son específicamente herramientas de trabajo que nos van a proporcionar información en cierto momento. Quisiéramos que con la mayor frecuencia, pero dependiendo de la particularidad del indicador, vamos a obtener cierta información en una periodicidad determinada. Con ello nos lleva a un aspecto muy importante que es determinar metas y objetivos, que ahora al final de esta presentación vamos a recapitular un poco lo que es la construcción de objetivos ligados a los indicadores. Me antelo acá que también es importante analizar porque en el proyecto final de este curso ideamos específicamente que además de una valoración de un indicador podamos construir también objetivos asociados a los indicadores. En este caso vamos a utilizar, como les dije inicialmente, la metodología SMART, que es una de las metodologías que sirve para la construcción de objetivos y por ende nos va a facilitar el trabajo para la construcción de indicadores también. Otro aspecto que marca la importancia de un indicador es que describe de manera objetiva los resultados, también bajo un parámetro. Aquí
cuando sabemos que alguna determinación de algún atributo, de alguna característica que queremos o que queramos, perdón, analizar, es que no se invita o no cabe ninguna subjetividad. La idea es que ya tengamos un parámetro y nos sirva acoplarnos a esa medición. Y si estamos muy desviados, pues efectivamente ahí tenemos que tomar decisiones y decir si efectivamente estamos haciendo mal el proceso de la medición o efectivamente nuestros resultados distan totalmente del parámetro. Finalmente, otro elemento de la importancia de los indicadores es que permite realizar ajustes en los procesos y otros ante inconsistencias. Es decir, si yo en un sistema de salud, llámese una clínica de salud, donde estoy valorando, por ejemplo, la cantidad de procedimientos, hagamos una similitud con la cantidad de placas de tórax que están haciéndose o que están eh, solicitando los diferentes usuarios, pues efectivamente si no tenemos instaurado toda la capacidad instalada para atender el proceso del servicio de radiología, por ejemplo, entonces ante un indicador podemos tomar decisiones y efectivamente decir, bueno, no estamos sacando una producción para sostener, para poder brindar este servicio en esta clínica. Entonces la idea es que con esa información podamos tomar decisiones y decir, bueno, vamos a mantener el servicio de radiología en esta clínica porque sabemos que por lo particular de este servicio que les mencionaba de radiología, lo ideal es que esté en un modelo de prestación superior, llámese en un hospital, por ejemplo, regional. Entonces, si en una clínica, que es un establecimiento menor, pero que dependiendo de su incidencia de usuarios y de la solicitud de este servicio, podríamos determinar si es factible o no mantenerlo en el establecimiento de salud. Entonces, ese tipo de inconsistencias son muy valiosas para determinar y tomar las decisiones que amerite el caso. Como les decía, una de las metodologías más importantes que aplica también para la construcción y la redacción básicamente de los objetivos en los indicadores, o también podemos decir y los indicadores, porque van muy de la mano, es la metodología SMART, como su traducción lo refiere del inglés, es que es una metodología inteligente, donde SMART hace a la S que es specific, de específico, donde establecemos que en el objetivo debemos establecer qué es puntualmente lo que se quiere lograr medir a través de este objetivo y que lo vayamos vinculando, lo vayamos visualizando con el indicador como tal. El segundo elemento, measurable, que quiere decir que sea medible, es decir, que definamos objetivamente si esta fuente de información que estamos consultando y que queremos medir efectivamente sea verificable, porque a veces quisiéramos medir algo, pero definitivamente no se puede medir bajo algunas características particulares. Entonces la idea es que una vez que hagamos ese análisis de los atributos de lo que queremos medir, corroboremos si esto es medible efectivamente y de forma objetiva. El tercer elemento de la metodología SMART es attainable, que quiere decir alcanzable. Con ello, la idea es que definamos con somera claridad la meta o el objetivo, si no queremos formular metas. En este caso, vamos solo a formular objetivos asociados al indicador y si ésta está realmente posible de alcanzar. Es decir, si nosotros queremos decir que para finales del 2020 queremos eliminar o atender al 100%, perdón, las listas de espera, pues efectivamente estamos en presencia de algo inalcanzable. La idea y uno de los vicios al formular objetivos e indicadores es que a veces hacemos
exageraciones en la construcción de los objetivos y de los indicadores. Entonces la idea es que vayamos midiendo paulatinamente. Recuerdan lo que les decía, que estos procesos de medición, la idea es que sean de forma repetitiva y periódica. Bueno, efectivamente, si queremos reducir las listas de espera en un sistema de salud, bueno, una de las partes es que nos propongamos objetivos y metas que sean totalmente razonables y medibles en un lapso que sea proporcional a la cantidad de la demanda, por ejemplo. El cuarto elemento es que sea realistic, es decir, que sea relevante la información o real, llamémoslo en términos más concretos, y la idea es que el objetivo identifique el aporte que se tendrá si se cumple el objetivo o no. La idea es que tenga un impacto, es decir, que la construcción de ese objetivo asociado al indicador tengamos información certera, oportuna y también en términos de efectividad para que nos logre algún efecto en la organización o en el sistema que estemos analizando el indicador. Y finalmente, la quinta variable de la metodología SMART es el time bound, que corresponde a todo lo relativo al tiempo, a la temporalidad. Todo objetivo podría tener alguna periodicidad. Entonces, al menos en el caso de los indicadores, habrán algunos indicadores que no pongamos alguna periodicidad, pero en el objetivo sí es necesario indicar y hacer todo ese tipo de información o plasmar esta información para que el objetivo tenga cierta lógica y cierta secuencia en esta metodología. Entonces, siguiendo la lógica de esta metodología, este último aspecto vendría a definir el periodo de cálculo y el plazo en que se va a lograr específicamente el objetivo que estemos redactando o que estemos evaluando. Y a manera de síntesis, con base a lo anterior, podemos decir entonces que la primera parte de la metodología SMART, que refiere todo lo específico, debe establecer la razón del objetivo para lo cual queremos establecer un indicador y que responda específicamente a la pregunta ¿qué? El segundo elemento, que es la M, y que sea medible. Entonces se establece en, en cuánto vamos a medir el objetivo. Entonces, que responda a cuánto. El tercer elemento, que es la A, es que sea alcanzable. Entonces va a definir y establecer la factibilidad de este objetivo y a su vez del indicador con los recursos que tenga el sistema para alcanzar esa medición propiamente. Entonces, que nos respondamos a cómo. El cuarto elemento hace referencia específicamente a que si la información es relevante. Entonces se establece de una forma muy razonable, de una forma muy realista y debe responder a para qué. Finalmente el T va a establecer el tiempo o la temporalidad como tal del objetivo y también nos podría dar alguna luz de esa temporalidad con el indicador, aunque en el indicador sí hago la aclaración de que no vamos a establecer propiamente las temporalidades porque eso ya es muy de la administración propiamente con la que vamos a aplicar ese indicador o esa medición como tal. Pero sí es importante establecerlo en el objetivo precisamente para que haya alguna concordancia con los elementos anteriores. A manera de ejemplo, siguiendo la misma metodología y con cada una de las preguntas que hemos planteado, entonces, por ejemplo, tenemos disminuir el plazo de atención en consulta externa. Vean que está respondiendo qué es lo que quiero. Específicamente vamos a iniciar siempre en la construcción de un objetivo con un infinitivo, en este caso disminuir. Para la construcción de diferentes objetivos recomendamos utilizar ciertas taxonomías. Por si quieren consultar alguna taxonomía, los invito a que consulten la taxonomía de Benjamin Bloom, que establece una serie de niveles en las que establece una cantidad y una serie de infinitivos dependiendo de la profundidad en la que queremos cubrir
el proceso, en este caso de evaluación de alguna situación o de algún atributo, entonces este particularmente, que es disminuir, está en una profundidad intermedia, pero como les digo, en esta taxonomía podemos utilizar otros niveles superiores o inclusive menores, en el tanto queramos establecer un objetivo que sea muy fácil de verificar. Por lo particular de este, como estamos ahondando o profundizando en esa disminución del plazo propiamente de la atención de la consulta externa, pues específicamente creo que este podría encajar muy bien. ¿Qué mide el objetivo? Bueno, a 2 meses. Es como trazar también ahí un poco la temporalidad. El tercer elemento es cómo, bueno, mediante la ampliación de la nómina de los médicos generales, específicamente para los que no conocen qué es una nómina, bueno, es todo ese recuento, toda esa programación del recurso humano que tenemos en un servicio, en este caso de un centro de salud, en este caso los médicos generales, precisamente para atender esta disminución en el plazo en los servicios de consulta externa. ¿Para qué lo queremos? Bueno, precisamente para esa atención o para los usuarios propiamente, que son los que van a recibir el servicio del Hospital Corazón Feliz. ¿En qué tiempo? ¿O en cuándo lo vamos a medir? En el cuarto trimestre del 2020. Finalmente, quiero que se queden con la idea de que vamos a utilizar y a seguir utilizando esta metodología SMART. Vamos a trasladar unas fichas para que ustedes vayan avanzando en la construcción del proyecto final de investigación, para que vayan redactando los objetivos y a su vez, conforme avancemos en el curso, con la construcción de los indicadores. Obviamente tienen que ser en indicadores de salud. Según vayamos viendo en el curso, también vamos a analizar otros tipos de indicadores, entonces podrían utilizar diferentes indicadores, pero la idea es que podamos identificar mediante esta metodología SMART la construcción del objetivo, que es muy fácil por ende hacer la construcción del indicador. Finalmente, para efectos de esta presentación, la idea y el propósito de los indicadores en términos generales, en este caso que nos ocupa el curso, que son indicadores de salud, es posible orientarlos siempre a la toma de decisiones basada en resultados reales y objetivos. La idea es que podamos tener datos y análisis de ellos a través de información que nos permita tomar decisiones, inclusive en términos de la administración, por ejemplo, tomar decisiones en que si vamos a continuar ofertando algún servicio, de cerrar algún servicio, de valorar cuál es la incidencia y prevalencia, por ejemplo, ya si queremos adentrarnos en los indicadores de salud de alguna patología, de alguna enfermedad como tal. Y que un mismo indicador puede medir diferentes dimensiones o ámbitos de aplicación. Esto es importante porque a veces el esfuerzo que se hace para la construcción de un indicador puede replicarse en otros sistemas, pero tiene que tener características mínimas requeridas y a pesar de que pueda sonar o parecer similar, la aplicación y la efectividad de ese indicador, dependiendo de la situación, pueda que no sea lo más esperado. Entonces, podemos reformular este indicador, como les decía anteriormente, según la etapa de monitoreo de seguimiento o de la evaluación del indicador, para reformular ese indicador y tomar también las medidas correctivas o los planes correctivos para que podamos tener un indicador preciso y puntual para la necesidad que está ocupando el sistema en este caso. Esperamos que haya sido de gran utilidad la información que se les presentó. En dado caso, si tienen alguna duda o consulta, pueden referirlo al foro de consultas o bien a la mensajería interna de la plataforma y con gusto les amplío
sus consultas o dudas. A las órdenes estoy. Hasta luego.